Buenos días, mi nombre es María Fernanda y en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre las partes de una base de datos. Esta es la tercera parte de los tutoriales que estoy haciendo en el que les enseño a programar todo acerca de ellas. Si regresan en los anteriores podrán ver cuáles son los temas que hemos tocado y cuáles son las importancias de conocerlos antes de empezar a programar nuestra base de datos. Bueno, en el quinto vamos a empezar, vamos a realizar una tabla y una base de datos en SQL. Pero antes nosotros necesitamos saber cuáles son sus partes y por qué es que son importantes. Y bueno, vamos a comenzar con las partes de una base de datos. Y en el primer lugar tenemos las tablas. ¿Y qué es una tabla? Es el conjunto de filas y columnas en que se puede ingresar una serie de datos y en base a ellos realizar cálculos matemáticos. Bueno, dice que es el conjunto de filas y columnas, pero ¿cuáles son las filas y cuáles son las columnas? Bueno, resulta que las casillas que van en forma vertical son las columnas y las que colocamos de manera horizontal son las filas, y a la intersección de esto le llamamos celdas. ¿Por qué es que es tan importante las tablas en las bases de datos? Bueno, resulta que en las tablas es donde nosotros vamos a almacenar la información. Así como vemos este cuadro aquí, es como nosotros vamos a ver nuestra base de datos. Una serie de filas y columnas con títulos y encabezados donde nosotros vamos a almacenar la información. Y bueno, para realizar esta tabla en SQL nosotros necesitamos campos especiales. Y por ejemplo, para crearla sería create data table y le pondríamos pues el nombre que vamos a utilizar. Bueno, el segundo espacio que vamos a hablar es el de los campos. Y dice, se le conoce como campo al nombre de la unidad de información, es decir, el encabezado de una serie de información. Por ejemplo, cuando nosotros llenamos una forma o en línea estamos pues inscribiéndonos en alguna campaña o llenando el informe para algún correo, nosotros vamos a encontrar lo que son campos y es el nombre de la columna. En este caso tengo aquí nombre y edad. Estos serían los campos de mis columnas. Ellos me dan la referencia de qué es lo que va a ir pues en el espacio de esas filas. Y por último tenemos los registros, y le llamaremos registros a la información que colocaremos en cada celda, es decir, los datos que van en mi tabla. Bueno, los registros entonces es toda la información que yo voy a tener dentro de la tabla. Por ejemplo, en el campo nombre tengo un registro llamado Juan Pérez, y en el campo edad tengo un registro donde dice que tiene 5. Bueno, tenemos que aprender la manera en cómo nosotros lo vamos a llenar pues en SQL, ya que nosotros en esa parte no vamos a tener una parte gráfica donde vamos a ver cómo lo vamos a llenar, sino que la parte gráfica pues la veremos al momento de que corramos nuestro programa. En el siguiente tutorial vamos a aprender qué es lo que es SQL y en el siguiente vamos a hablar sobre cómo crearlo en SQL. Así que no dejen de ver mis tutoriales para luego poder crear nuestra propia base de datos.